Hola, zaragocistas. En base y gracias en Riazor, en un partido que se mereció ganar de raso. Y yo ya hace buen tiempo, si queda o partido con o Córdoba, pues que también había un camatón de ocasiones, pero lo de Riazor estoy desesperado porque o Real Zaragoza ha tenido muchísimas ocasiones y que casi se pierde ese partido con un equipo, a lo menos en ese partido tan floso. A yo nomás le he visto este partido y veo que fuera de casa ha tenido buenas victorias, visteras con goleadas en cara y que le costaba una mica más en casa suya, pero la impresión que me dio yo es tío, que el 80% del equipo de Lucas Pérez y que ni tampoco no en ataque Feba Guaide fuera este Lucas Pérez y que en defensa concede mucho, demasiado, me pienso yo. Con un partido normal, el resultado es esta 1-3, 1-4 y no le compensa lo que puede hacer en ataque con lo que Dormino habría de perder en defensa. A yo, o Real Zaragoza, fuera esa falta de encierto que también cal tener en cuenta pues que faltaban nuestros delanteros titulares, Bazar y Soberón. No sabemos qué se ha pasado con ellos, ya tampoco no Arlai, eh, pero sí que me dio una impresión distinta de otros partidos que no me feo hoy a trayectoria, a impresión, lo que me lleva. En realidad sí que veía un equipo que si ese perdido tampoco no se le puede decir guay de decir, pues bueno, pues a ver si puedes meter un gol. Pero fuera de eso, un partido realizó porque fuera de casa tampoco es normal tener ese dominio que o Deportivo La Coruña eh, en el do partido y era que casi ni podía pasar do medio campo, que se recuperaba muy fácil a pilota y que se plegaba a su área con mucha facilidad. Si tenésemos una mica más de calidad de lo que lle o zague el pase y se pase pues para disar solo en cuadro delantero o para un buen balón a banda para meter un buen centro. Ya que digo esto, pues cal destacado o partido de Luna, que parece que llevaba a Caledo al otro costado. Da defensa que Caledo, pues bueno, no ha tenido un partido afortunado en ataque porque ha tenido dos ocasiones muitísimo claras y bueno, pues también pues y esos problemas que tenemos en el lateral cucho, que nomás tenemos ahora disponible a Trascende y que ha basado su rendimiento más que más en defensa, pues hubiera esa posibilidad. Pero bueno, pues es un partido que se dominó muchísimo y no sé, yo me sorprendió que un equipo fuera y ese fallo tan garrafal que teníamos en el córner, de no tener Chen para defender un posible contraataque y vería jugada más que más de Lucas Pérez o Deportivo me dio una impresión pobre de, de equipo, posiblemente eh, o peor de equipo que yo he visto esta temporada, porque a lo menos son los equipos pues dices, defienden bien o no sé, pero no le veía Guaide. Tampoco no puedo un partido que nada más les he visto puedo decir, bueno, Guaide, pero a la fin, pues un empate, pues bueno, que a lo menos pues no pierdes, que se te queda cara de a babol si pierdes ese partido y bueno, pues se ve yo que Víctor Fernández ha continuado con o cambio de sistema y también de jugadores, con jugar con cinco defensas, con tres centrales
y que son jugando ya Ibi y Clemente que pareceba que no contaban guaide y que llegan a lo fondo la carrera. Ahora son titulares y Vital puede ser un toque a él también que ha basado el rendimiento con otros jugadores y también pues una plaza de decirle a Cordedo que han visto en defensa en el mercado invernal y más. ¿Qué más? Y si va, si va a jugar con de centrales y no con dos. El equipo es bueno, paréis que lleva una mica más equilibrado y bueno, también permite que por la banda pues sigan los laterales y tengan la responsabilidad en ataque y fa que Akeche y más que más a Duades que ya se veía en Copa que chuga moito mellor polo mello que no pola banda puedan irse a lo mello y os laterales pola banda y tenemos más alternativas en ataque, más jugados por lo mello para poder combinar y jugados que pueden también ganar la línea de fondo y centrar. Ahí yo partido medio, como digo, pues otra impresión. También pues no echarlo de liso, sí que lo puede haber feito, se me ha pasado. Y ya he visto a Fernández Estío Esclatero en la rueda de prensa que al olvidarse del ISO y lo lle protegiendo, pues porque lle pasando un valiente, pues no tiene a confianza o físico, bueno, pues también cuando no tienes confianza, pues o físico también se te resiente y un proceso que lle normal en todos los jugadores subes, lo hemos visto en francés, en Azón, en Francho, un Inter de la suya carrera, pues que parece que se han estancado o que han ido en tazaga. Eh, al tener paciencia y claro, como tenía esa irrupción el año pasado, contribuyó de manera decisiva a la permanencia y aportaba tantas cosas en ataque, pues no sé si con la suya se le metió una presión demasiado grande y también pues son otros jugadores los que han de tener esa responsabilidad y más que más pues cuando estén sanos Bagdad y Soberón pues han de estar en esa responsabilidad o en un jugador de desequilibrio pues a Duárez que tiene unos años y más experiencia que Noel o el mismo Akeche y liso que China Chana pues torne a jugar pues no sé 10 20 minutos tende a carrera y vuelva a ganarse el puesto de titular que yo me pienso que a la fin de temporada pues lo puede hacer. O si una temporada venía, lo que digo siempre, pues que siga un proyecto a medio, a medio plazo. Pues bueno, tenemos a lo menos unos cambios en el equipo que no le han sentado mal. Parece que tampoco no con lo que cumplimos los deportivos se puede hacer un análisis demasiado certero de defensa, pero bueno, vamos también a darle una mica de, eh, de que jugar con esos cinco defensas pues contribuyó a que el Deportivo atacase menos. En cada que yo, pues fuera este Lucas Pérez, no le, no le veía oide. Y bueno, pues pensar que la temporada y este punto pues no nos adulla guaide en la clasificación, pero a lo menos pues no sumas a la derrota que no es esta justa y bueno, pues a pensar en el partido venien, consolidar estos cambios y ver cómo evoluciona el equipo. Venga, bueno,